Este es John Law, un escocés con fama de jugador que creó una de las burbujas financieras más grandes de la historia. Law convenció a toda Francia para que le dejaran implantar su sistema monetario. Empezó a imprimir dinero y las acciones de su imperio se fueron to the moon. Llegó a ser tan poderoso que miles de personas trepaban por sus ventanas y se metían por su chimenea para comprarle acciones. Pero lo que nadie sabía era que Law tenía un pasado oscuro. Había matado a un hombre en un duelo, escapado de la horca y pasado años como un exiliado fugitivo. Lo que empezó como una revolución acabó arruinando a Francia y las acciones cayeron un 90%. Law ha llegado a ser descrito como el primer monetarista, un precursor de Milton Friedman en el siglo XVIII. De hecho, hoy en día los bancos centrales utilizan sus ideas en la política monetaria. Así que ahora vamos a ver la historia de John Law, el hombre que reinventó el dinero. John Law nació en Escocia, el año 1671. Fue un niño con suerte. Su familia tenía dinero y respeto. Su padre, William Law de Lauriston, era un exitoso orfebre y banquero. Los orfebres en aquella época guardaban muchas joyas y oro de sus clientes. Esto hizo que desde pequeño John viviera rodeado de oro, números y transacciones. Aunque el joven Law tenía un pelazo, y fijaros en ese bastón, barato no es, no era precisamente un guaperas, tenía otras cualidades. Tenía un don para las matemáticas. Hasta el propio embajador británico en Francia, Lord Stair, dijo en esa época: tenía una cabeza diseñada para toda clase de cálculos, a mucha distancia de cualquier otra persona. Law era muy curioso y se pasaba horas analizando el trabajo de su padre. Con solo 10 años ya le hacía preguntas que no eran propias de un niño y que incluso dejaban sin palabras a muchos adultos, como por ejemplo, ¿por qué una moneda de oro puede valer más que su peso real? Aunque parece que padre e hijo tenían una buena relación, pues no. Law era un chico brillante, pero la relación con su padre era distante. Nunca fue el típico hijo obediente, al contrario, era arrogante, confiado y muy seguro de sí mismo. Durante su adolescencia, John estudiaba con facilidad todo lo que le enseñaban, desde aritmética hasta geometría. Pero no nos engañemos, Law no pasaba mucho por la biblioteca. A sus 14 años ya era un habitual en casinos y salas de apuestas. Y no os penséis que John era un especulador. Para nada. Aprovechó sus habilidades matemáticas para analizar el cálculo de probabilidades y desarrollar teorías sobre el azar. John Law no creía en la suerte, creía en los números. ¿Para qué iba a perder tiempo yendo al examen de mates cuando podía aplicarlo en la vida real y sacarse una pasta? Con el tiempo, John empezó a ganar a todo el que se enfrentaba. En la biografía escrita por Janet Gleason se menciona que cuando tenía 15 años, Law ya hacía apuestas tan grandes que algunos adultos pedían verlo jugar antes de apostar contra él. En una ocasión, hizo palmar tanta pasta a un conocido aristócrata que cuando este le pidió la revancha a Law le dijo: sería injusto que alguien tan predecible como usted jugara conmigo otra vez. Pero John, relájate, ya os he avisado que era un chulo. A los 17 años las cosas cambiaron muy rápido para Law. Su padre murió y eso le dejó de golpe como el heredero de una gran fortuna. Ahora sí, con su talento para las matemáticas, su carisma y su nueva gran fortuna, Law decidió que era el momento ideal para llegar a lo más alto y se mudó a Londres. La capital inglesa era el lugar perfecto para un joven como él. Lujo, excesos y oportunidades se mezclaban entre los círculos sociales más exclusivos. Ahí rápidamente empezó a moverse entre la élite. Altos funcionarios, comerciantes y aristócratas lo invitaban a sus mesas, atraídos por su inteligencia y su habilidad para ganar. Pero este estilo de vida también despertó su lado más oscuro, le hizo más arrogante y adicto al juego. Law ganó una reputación rápidamente de joven brillante, pero peligroso. Ganó mucho dinero en las mesas de juego, y eso le hizo acumular muchos enemigos. Pero si os pensáis que ahora es cuando digo que los que perdieron dinero contra Law lo esperaron fuera y le metieron una paliza, pues no fue así. De hecho, lo que pasó parece incluso falso. ¿Por qué? Pues porque John Law se lió con la mujer de un millonario, este los pilló y Law lo acabó asesinando. A pesar de su encanto y su éxito, John Law, como digo, era arrogante y muy confiado. Y esto
le acabó creando enemigos. Uno de ellos fue Edward Wilson, un caballero respetado de Londres, gran jugador de cartas y engreído millonario con más criados que algunos reyes. Lo ofendió a Wilson. ¿Cómo? Pues liándose con su mujer, claro. ¿Y cómo se solucionó esto? Fácil, duelo a muerte. Sí, Londres en el siglo XVII era una ciudad donde el honor lo era todo. Los duelos de honor eran comunes, especialmente entre caballeros y nobles. ¿Que una noche ibas contentillo e insultabas a alguien o ligabas con la mujer equivocada? Pues empalmabas y directo al campo de batalla. Menos mal que esto ahora no se hace, porque si no, la hostia que vimos en el último vídeo de Jesús Gil, ¿cómo hubiera acabado? Cuando quieras. Eres un hijo de ladrón. Pero todo esto nos lleva al 9 de abril de 1694, en un campo de Londres, donde Law y Wilson se enfrentaron cara a cara, espada en mano. Pero Wilson no pudo con Law y cayó muerto rápidamente. Law había ganado el duelo, pero había un problema. La ley inglesa era muy clara, un duelo que acabara en muerte era considerado asesinato. En cuestión de días, John Law había pasado de jugarse la vida por tener un amante a ser juzgado por asesino e ir directo a la horca. Pero si algo define a nuestro John Law es que nunca acepta una derrota. Antes de que la sentencia pudiera cumplirse, escapó de prisión. ¿Cómo lo hizo? Bajo mi documentación he visto que hay diferentes teorías. Hay gente que dice que sobornó a los guardias y hay otra gente que dice que fue ayudado por influencia de sus amigos. Pero lo que sabemos seguro es que en 1694 John Law escapó y huyó de Inglaterra. Se pasó 10 años recorriendo Europa. A Law le impresionaron los sistemas económicos y financieros de algunos países, pero si hubo un sitio que lo cambió todo fue Ámsterdam, que en ese momento era la capital financiera de Europa. Law quedó fascinado con lo que habían creado los holandeses, sobre todo con la famosa Compañía de las Indias Orientales, que fue la primera multinacional del mundo. La empresa en esa época empezaba a emitir acciones que los inversores podían comprar participando en los beneficios de la propia compañía, y la propia compañía ayudaba a financiar el propio país. Y claro, eso le volvió loco a Law. Además, también estudió el Banco de Ámsterdam, el cual había introducido un sistema en el que se emitía papel moneda respaldada por oro y plata. Es decir, que la gente iba con papelitos en la mano que podían ir al banco e intercambiar por oro y plata. Law entendió dos cosas sobre el dinero, que de hecho expuso en su Essay on a Land Bank y en Money and Trade Considered. Uno, el dinero no tenía que ser físico, oro y plata, sino que hubiera confianza en su valor. Y dos, el dinero podía ser un instrumento de crédito, un mecanismo para mover la economía. Él definía el dinero de la siguiente forma: el dinero no es el valor de un intercambio de bienes, sino el valor por el que se intercambian dichos bienes. Ese cambio de preposiciones de por en lugar de equivalía a toda una revolución monetaria. Law entendió que el modelo holandés era muy bueno y decidió exportarlo a otros países europeos. Después de absorber las ideas holandesas, entonces viajó a Venecia, donde además de seguir con su estudio, también frecuentó los casinos venecianos. ¿Qué os pensabais? Pero eso le fue de lujo, ya que en uno de estos casinos conoció a Felipe de Orleans, quien años después se convirtió en duque de Francia y en regente hasta que Luis XIV fuera mayor de edad, ya que el chaval solo tenía 5 años, y con 5 años poco puedes hacer para salvar un país. Tras las guerras interminables como la Guerra de Sucesión Española, en 1715, Francia estaba prácticamente arruinada. El Estado tenía una deuda enorme que no llegaba a cubrir con sus ingresos fiscales. De hecho, los propios acreedores del Estado eran quienes se encargaban de recaudar los impuestos. Y ahí apareció una crisis ideal para que Law implantara sus ideas. Muchos decían que sus propuestas eran demasiado arriesgadas. Law ya había intentado sin éxito que otros países aplicaran sus ideas, pero en este caso aprovechó su amistad con Felipe. Felipe, que lo veía negro, vio a Law como un salvador. Le propuso que Francia creara un banco nacional y dijo: el banco no es mi única idea, ni siquiera la más importante. Produciré una obra que sorprenderá a Europa con los cambios favorables que generará en Francia. Él era un pleno defensor de los tipos de interés bajos. Defendía que el interés estaba provocado por el nivel de oferta monetaria y que si creaban un banco que pudiera imprimir dinero y aumentar la oferta monetaria, podrían bajar los tipos de interés y aliviar tanto al gobierno como a la gente. De hecho, en Money and Trade Considered que escribió lo siguiente: si la bajada de los tipos de interés fuera la consecuencia de una mayor cantidad de dinero, el capital destinado al comercio sería mayor
y por la facilidad del crédito y los bajos intereses del dinero, los comerciantes podrían negociar a un precio más bajo sin que aparezca ningún inconveniente. Law le dijo al rey regente que una abundancia de dinero bajaría el tipo de interés al 2% y que eso aliviaría la deuda. Vamos, que el lenguaje actual lo que quería hacer Law aquí era emitir billetes, bajar los tipos de interés y que esto ayudaría o aliviaría bastante a los deudores, que muchos eran nobles, también impulsaría la economía y crearía bastante trabajo. De hecho, muchos economistas atribuyen un gran mérito a Law porque dicen que fue el primero que creó el sistema actual monetario, ya que realmente después de 2008 se establecieron medidas bastante parecidas a las que estamos viendo con Law. El Consejo Regente de Francia al principio rechazó la propuesta para crear un banco nacional, pero le dio permiso para crear una empresa privada. Así que Law creó el Banco General en 1716, un banco privado. También consiguió que los billetes emitidos por el banco fueran una moneda de curso legal. Vamos, que los podías utilizar como dinero para tu día a día. Aquel papel moneda podía canjearse o cambiarse por oro. Así empezó a aplicar su plan y cada vez se usaba más papel moneda y menos oro. Pero lo realmente importante viene cuando en 1717 Law consigue fusionar el banco con la Compañía de las Indias Orientales, la cual tenía en ese momento el monopolio de comercio con Luisiana, que era casi la mitad de Estados Unidos, y en 1717 creó finalmente la conocida Compañía del Mississippi. Una empresa que cambió vidas, ya que alimentó una fiebre especuladora en la que todo el mundo se volvió loco comprando acciones que no se dejaban de multiplicar. Reíros del crash del 29. Law tenía todo el poder en Francia y manipuló una y otra vez el mercado para que las acciones no cayeran. Pero hubo un problemilla, que la empresa solo era una fachada y en la tierra prometida de Estados Unidos solo había un par de chabolas destrozadas. La Compañía del Mississippi salió a bolsa con un precio de 500 libras. Los que tenían bonos y letras del gobierno podían intercambiarlos por acciones. Durante un par de años la acción no tuvo mucho movimiento, pero hubo un momento en que ya Law abrió las fábricas de billetes. En 1718 el Banco General fue nacionalizado y rebautizado como Banco Real. Era la clase de institución con la que Law siempre había soñado. El Banco General emitía billetes que se podían intercambiar por oro, pero ahora el Banco Real emitía billetes sin necesidad de ningún respaldo. Por ello podía emitir lo que quisiera. Y esto empezó a calentar las acciones del Mississippi. En 1719 su precio se multiplicó por 20, con un máximo cercano a las 10.000 libras. La gente empezaba a idolatrar a Law. En una ocasión el embajador Stern escribió a Londres: de ahora en adelante deberíais considerar a Law como primer ministro. Su discurso diario es que elevará Francia a cotas más elevadas que las vistas en el pasado y sobre las ruinas de Inglaterra y Holanda. En esos años los franceses acuñaron una nueva palabra, millionaire, y eso se convirtió en una fiesta especulativa. Law era un dios. Era perseguido por seguidores que se colaban por las ventanas de su jardín y bajaban por su chimenea para pedirle acciones. El mundo estaba patas arriba. Los siervos, enviados a comprar acciones para sus dueños, especulaban también por su propia cuenta y ganaron tanto dinero que se les prohibió ir con mangas de terciopelo, camisas de seda y telas doradas. Era como ver a los de Reddit luchando contra los hedge funds por GameStop, pero en el 1700. La madre del regente contaba las leyendas de la Mississippi. Si las duquesas estaban dispuestas a besar la mano de Law, pensaba ella, ¿qué partes de su cuerpo estarían dispuestas a satisfacer otras damas? En una carta, Madame nos da la respuesta, pero no penséis mal. Si el señor Law así lo quisiera, las damas francesas estarían encantadas de besarle el culo. Law empezó a requerir a los que quisieran nuevas acciones que tuvieran acciones de emisiones antiguas, lo cual estimuló la demanda en el mercado secundario. Todo el mundo quería comprar porque Law sacaba cada nueva emisión con un precio más elevado que la anterior. La Compañía del Mississippi se centraba básicamente en que iban a llegar grandes beneficios de Luisiana, ya que era un terreno lleno de metales preciosos, en teoría. Pero la realidad era muy distinta. Uno de los primeros visitantes en 1718 descubrió que Nueva Orleans consistía en unas 100 chozas distribuidas de manera aleatoria, un gran almacén de madera y 2 o 3 casas. Además, los colonos se enfrentaban a una gran variedad de enfermedades. Cerca de la mitad fallecieron o regresaron a Europa, así que el principal estímulo de la burbuja solo provenía de la imprenta del Banco Real. En el transcurso de 1719,
el banco utilizaba 8 imprentas las 24 horas del día para producir billetes. De hecho, el ritmo era tan frenético que se quedaban sin papel. En 1720, el total de billetes en circulación superaba los 2.000 millones, más o menos el doble de la cantidad de monedas de oro y plata. Lowe había acertado con su teoría. Mientras se imprimía, los tipos de interés en Francia cayeron en picado, y Lowe lo aprovechó a su favor. Como he dicho, los bonos del gobierno se podían intercambiar por acciones, pero Lowe empezó a decir: oye, los que no queráis cambiar vuestros bonos a acciones, pues después ya no cobraréis un 5% de interés sobre esos bonos, sino que cobraréis un 2%. Vamos, que los obligaba o incentivaba a cambiar acciones. De hecho, la propia Mississippi pedía préstamos a su propio banco para comprar acciones con un 10% de prima sobre el precio de mercado. A finales de 1719, la Mississippi cotizaba a 50 veces beneficios, es decir, a un PER de 50 veces. Para que nos hagamos una idea, los que no sepáis mucho de bolsa, 15 veces beneficios es un poco la media histórica de la bolsa, 15-16. Compañías ahora muy calientes como Nvidia cotizan a 30-35 veces. Según algunos autores, en ese momento John era una de las personas más ricas que había existido nunca, pero también lo era el pueblo. París estaba inundado de nuevos carruajes con gente bien vestida y llena de joyas. Empezaron a llegar tejedores y relojeros del extranjero debido a la alta demanda. Ya nadie quería Casios. Pero en cuanto la gran construcción del proyecto de Lowe estuvo por fin terminada, empezó a venirse abajo. El escocés se había forjado poderosos enemigos en el Parlamento de París que querían poner fin a su existencia. Varios contemporáneos creían que las iniciativas de Lowe estaban condenadas al fracaso desde el principio. Y todo se vino abajo cuando Lowe empezó a sufrir ansiedad y a imponer cosas a la población, haciendo uso de plenos poderes que solo tenía el monarca para mantener su sistema. La propia madre del rey regente, Madame, creía que estaba excesivamente saturado del trabajo y dijo: hacia el final se volvió susceptible y malhumorado, y en ocasiones hablaba de una forma muy poco prudente. Lowe empezó a tomar muy malas decisiones y a ser un dictador que prohibía incluso la venta de las acciones de su empresa. Para que su papel moneda siguiera pareciendo atractivo, Lowe alteró por decreto el valor monetario del oro y la plata. Cuando los accionistas empezaron a recoger beneficios vendiendo acciones y papel moneda por otros bienes más sólidos que el papel, Lowe respondió prohibiendo la posesión de oro. Su vena dictatorial se puede ver en 1720, donde despotrica contra la acumulación del dinero y decía que la función del dinero era la circulación de la riqueza. No está permitido utilizarlo con otros fines. Pero esto solo provocó que el pueblo perdiera la confianza en el papel moneda. Era evidente que Lowe se encontraba bajo mucho estrés. A pesar de tener esa mente brillante para los números, prestaba poca atención a la gestión de su empresa, la cual en ese momento pues era la más grande del mundo. Odiaba delegar y cuando lo hacía daba empleo a malhechores, como por ejemplo a Edward de Rigby, un expulsado de la Armada Real por sodomía, quien había recibido el encargo de gestionar todo el comercio con Luisiana. Trabajo fácil. En esos años, los caros barcos que la Mississippi encargaba a los astilleros británicos se fabricaban a toda prisa y navegaban mal. El sistema era demasiado ambicioso. Así lo escribía en 1719 un funcionario lionés llamado Laurent Dugas. Sea cual fuera el genio del señor Lowe, era imposible que un único intelecto tuviera la fortaleza suficiente para dirigir un comercio que abarcaba tanto Oriente como Occidente, en el que cada parte requiere infinitos esfuerzos y una limitada capacidad de perversión. Para que el proyecto tuviera éxito, el autor tendría que haber sido inmortal y seguro de poder disfrutar para siempre de la misma confianza de su príncipe. Hacia finales de 1729, la emisión masiva de papel moneda había provocado una inflación salvaje. La gente ya no confiaba en el papel moneda y el dinero empezó a salir del país. Lowe se enfrentaba a un dilema. Podía básicamente hacer dos cosas: seguir emitiendo dinero para mantener y alimentar su burbuja y sus acciones, o frenar ese crecimiento de la oferta monetaria, con la consecuencia de que la burbuja acabaría estallando. Al principio dudaba. En 1720, después de cerrar la oficina de compraventa de acciones, la Mississippi cayó en picado. Lowe reabrió la oficina y fijó el precio de la acción en 9.000 libras. Después volvió a cambiar y lo fijó en 5.000 y dijo que el número de billetes en circulación tendría que reducirse. Por fin, Lowe había adoptado una posición deflacionaria y esa decisión pues le saldría cara.
No fue una decisión popular aceptada, hubo disturbios, el Banco Real fue asaltado y la gente rompió en pedazos el carruaje de Law. El regente, que se enteraba de poco, menos ahora claro porque era el siguiente en la lista, anuló el decreto. Law presentó la dimisión y acabó como lo ha hecho durante toda la historia, exiliado de Francia, pero ahora dejando atrás sus sueños, su fortuna, a su mujer y a su hija. Su gran experimento monetario había fracasado. Y aquí una de las mejores reflexiones y conclusiones que he visto de diferentes teorías monetarias es que el sistema de Law solo podía funcionar mientras el dinero se mantuviera dentro del sistema financiero. Aquí os pongo una cita interesante. En estos casos, el exceso de papel moneda impreso y emitido no detiene la circulación, es decir, produce inflación, porque como se utiliza para comprar y vender acciones, o sea, activos financieros, no sirve para cubrir los gastos domésticos y no se cambia por plata. Una vez que el dinero consiguió escaparse por esa pérdida de confianza de la gente, salió del sistema financiero y los precios estaban condenados a subir. Después del estallido de la burbuja, las acciones de la Mississippi perdieron alrededor del 90% de su valor y volvieron al nivel al que cotizaban en 1718. Aquí hay muchas opiniones, pero hay incluso economistas modernos que dicen o afirman que en esos años no hubo ninguna burbuja y comentan que la subida de los precios de la Mississippi Company estaba justificada por el cambio de una deuda del gobierno muy líquida a acciones, que sí que se podían negociar y liquidar. Otros comentan que la gente en 1720, como ya hemos visto, esperaba o justificaba esos precios porque iban a conquistar Nueva Orleans o la mitad de Estados Unidos en el momento actual. Pero eso es bastante optimista, porque durante las décadas siguientes, los beneficios de las operaciones comerciales de la Mississippi Company crecieron a una tasa anual de solo el 0,5%. Law ha llegado a ser descrito como el primer monetarista, un precursor de Milton Friedman en el siglo XVIII. Sus recetas sobre política monetaria conforman la base de los bancos centrales actuales. El incontrolable Law nunca admitió los defectos inherentes de su sistema. Lo que sí que hizo después de su partida fue enviarle una carta dirigida al regente en la que afirmaba que siempre había odiado el trabajo. Ahora, quien nunca odió su trabajo y también intentó implantar un plan en toda España fue el gran Jesús Gil. Gil tiene una de las historias más locas que he oído, habiendo sido el alcalde de Marbella, presidente del Atlético de Madrid, protagonizando un programa de televisión y entrando hasta 4 veces en prisión, por entre otras cosas, malversación de fondos. Su historia no te decepcionará, que hasta tenía un cocodrilo bebé al que le daba huevo duro. Si quieres escuchar su tremenda historia, clica en la imagen del vídeo. Nos vemos ahí.